mexicano de niveles de iluminación, el otro es el internacional. Entonces nosotros nos vamos a ir al mexicano. Aquí el nivel de luminancia, dependiendo del ejercicio que yo les deje, lo van a sacar de este PDF. Pongamos un ejemplo, que les diga, ¿saben qué, muchachos? Van a iluminar un taller mecánico. Ah, perfecto. Entonces ustedes empiezan a buscar aquí donde viene taller mecánico, y ahí vamos a ver los niveles de iluminación. Cada área tiene diferentes. Estamos aquí, observan, el taller mecánico viene pues para trabajo burdo de maquinaria y banco, viene para trabajos de pulido, viene para pulido fino. Entonces, cada actividad vamos a tener un nivel de iluminancia media. Como les repito, es el nivel que yo debo de tener en todo ese cuarto para poder realizar este trabajo de manera precisa. Y así como hay talleres mecánicos, hay talleres textiles, todas las actividades o la gran parte de las actividades que nosotros tenemos las vamos a encontrar en este PDF. ¿Se entiende de dónde voy a obtener este primer dato de la presentación, muchachos? Sí, profe. Ok. Después tenemos que escoger el tipo de lámpara. Ya tuvimos una práctica donde ustedes ya vieron todos los tipos de lámparas que hay, lámparas fluorescentes, lámparas incandescentes, y para eso nosotros vamos a escoger los manuales o los catálogos que yo les puse. En este caso, los dos primeros puntos, que es escoger el tipo de lámpara y escoger el sistema de alumbrado, siempre van a ir, o dónde van a encontrar esto, en la parte de los catálogos. Yo aquí tengo un catálogo abierto, aquí tengo yo el de Tecnolite, donde aquí dentro de los catálogos, pues viene la parte de los tipos de lámpara que nosotros podemos ocupar, en este caso, para hacer esos proyectos. ¿Por qué se le llama tipo de lámpara o sistema de lámparas? Aquí este ejemplo, muchachos, si se dan cuenta, es una sola lámpara que nada más está hecha de una sola pieza, y cuando se le llama sistema es cuando ustedes tienen varios tubos fluorescentes. ¿Qué quiere decir? Hay lámparas normalmente en las oficinas que una lámpara de estas como la que ven en pantalla adentro lleva 3 o 4 tubos. A eso se refiere con sistema. Normalmente en las oficinas o eso, o ocupamos lámparas individuales como las que están en pantalla, o podemos ocupar tubos fluorescentes, y dentro de estos gabinetes pues pueden meter 1, 2 o 3 o 4 tubos. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profesor. Sí. Ok. Tenemos entonces ya los siguientes puntos. Ahora, ¿qué es lo que ya tenemos? Tenemos que saber las dimensiones del local, la altura del área de trabajo, debemos de determinar el nivel de luminancia media, debemos de escoger los tipos de lámparas o el sistema de alumbrado que yo vaya a requerir, y posteriormente van a empezar los cálculos. Una vez que yo ya tengo todos estos datos, voy a determinar, en este caso, la suspensión de las luminarias. Cuando tenemos alturas muy grandes, muchachos, tenemos que hacer una fórmula para saber a cuánta altura voy a colgar las lámparas. Como quedamos, aquí tenemos una vista de frente. Yo tengo la altura del local, que es la que nos piden como dato de entrada. Tengo mi altura de mi área de trabajo. Si fuera una mesa convencional, normalmente está a 0.85 metros. Aquí es donde yo me interesa iluminar, porque aquí es donde se va a hacer el trabajo. Y obviamente yo voy a calcular lo que es H, que es la altura entre el plano de trabajo y las luminarias, y la altura de prima, que en este caso es la altura a la que voy a poner o voy a colgar las lámparas. Dependiendo de los ejercicios, si ahorita que lo veamos, vamos a tener diferentes factores para saber cómo vamos a calcular este nivel de altura de las lámparas. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí lo voy a obtener. Dice que para locales de alturas normales, oficinas, viviendas, aula, aquí prácticamente se pone lo más alto posible. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, si yo tengo una oficina, un salón o algo de altura normal, voy a despreciar el cálculo. ¿Qué quiere decir? Que la lámpara no va a estar colgando, va a estar directamente fija hacia el techo. Si yo tengo, aquí voy a tener dos tipos de iluminación, la que es la iluminación directa o la iluminación indirecta. Normalmente en los trabajos, muchachos, vamos a ocupar iluminación directa. Y ahí, para poder calcular esa H,
que es la altura en la que voy a colocar la lámpara, yo la voy a calcular con esa fórmula. La mínima, H va a ser igual a 2/3 de la altura total del cuarto por la altura del área de trabajo, que en este caso, si es una mesa convencional, es de 0.85. ¿Por qué manejamos el mínimo y el óptimo? Porque normalmente en el óptimo nos va a dar un número, una cantidad más grande de alumbrado, y hay ocasiones en que las empresas, pues en cuestión de los costos, porque pues a lo mejor cuando yo calculo un nivel óptimo me da 15 lámparas para un cuarto y en el mínimo me da 10, pues obviamente te dice, ¿sabes qué? Pues vete con el de 10 para que pues, los presupuestos no se eleven. ¿Se entiende cómo vamos a manejar esta fórmula, muchachos? Entonces aquí lo que vamos a calcular es la altura que vamos a tener entre la lámpara y el plano de trabajo. Siempre y cuando las alturas sean, ahora sí que sean muy altas. Cuando tenemos escuelas, salones, oficinas, normalmente las alturas son estándar y aquí pues tomaríamos esta H, se volvería la H que tenemos de la altura total del cuarto. ¿Queda claro, muchachos? ¿Se entiende esta primera parte del cálculo? Sí, profe. ¿No hay dudas ni preguntas? Por el momento no. Sí, profesor. En dado caso de hacerlo en las instalaciones en un salón de clases, ¿qué se toma de la medida de que el área de trabajo? ¿Qué se tomaría? En un salón de clases, acuérdense, en un salón o en alguna oficina siempre van a manejar 0.85 porque es la altura que tienen las mesas regularmente. Esto va a cambiar dependiendo del trabajo que vayan a iluminar. Somos un ejemplo. Si yo les dijera, muchachos, vamos a iluminar un taller de tornos. En ese caso, la altura de trabajo ya no sería 0.85. Yo tendría que ir al taller y medir a qué altura la persona o el usuario que usted utilizando el torno, cuál es la altura su área de trabajo. A lo mejor él me dice, mira, del piso hacia donde están las piezas que yo utilizo en un torno, pues es 1 metro con 20 centímetros. Ah, pues aquí entonces la altura del plano de trabajo ya no sería 0.85, sería 1.20. Recuerden, este 0.85 lo vamos a tomar siempre y cuando sean oficinas, salones de clase, a lo mejor algún trabajo donde la mesa sea estándar. Si ustedes miden sus mesas de ahí de su casa, normalmente miden entre 0.85 a 1 metro. Entonces, normalmente lo generalizamos a 0.85 metros. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Tenemos entonces de aquí, chicos, que dependiendo de la altura, pues acuérdense, sus cálculos, la que ustedes quieran ocupar, acuérdense que la única diferencia entre mínimo y el óptimo va a ser la cantidad de lámparas que nos va a dar al final del cálculo. Si se quieren ir por lo mínimo, pues aquí está la fórmula. Ya aquí tienen la parte de los datos, que es lo que están calculando, que en este caso están calculando esta altura de la lámpara al plano de trabajo y para eso necesitan la altura total del cuarto. Una vez que tenemos esa altura ya identificada, vamos a generar algo que se le llama calcular el índice del local. Este índice del local, muchachos, es un índice que nosotros requerimos para calcular el flujo total que requerimos en toda esa área para poder iluminarla. En este caso vamos a ocupar dos fórmulas. Nosotros para iluminación directa, que es la que te vamos a tener para áreas de trabajo, ya posteriormente vamos a ver la indirecta y la semi-indirecta. Ahorita nada más para este ejemplo vamos a ocupar iluminación directa. Vamos a tener que necesitar, o el índice K va a ser igual a A por B, que en este caso sería A, aquí lo tenemos mostrado, que es el ancho del local, por B, que es el largo, entre la altura, pero ojo, aquí acuérdense que esta H, si fuera una altura muy grande, ya previamente la calcularon. Si es en un salón y observamos la presentación anterior, dice que para viviendas, oficinas o aulas sería lo más alto posible. Entonces, en ese momento, pues H tomaría el valor de H' y aquí lo pondríamos entre A más B. De esta forma, yo voy a calcular el índice de local, que es un valor que me va a indicar qué porcentaje de local es el que yo voy a iluminar. Si ustedes observan aquí la imagen, el índice de local, pues simplemente es ese valor que yo voy a iluminar en esta parte de aquí.
supongando que la lámpara esté colgada y el plano de trabajo está aquí, todo lo que estoy señalando aquí con el cursor, pues es donde a mí me interesa tener ese nivel de iluminación. Y como dato importante, muchachos, el índice K es un número comprendido entre 1 y 10. Aquí es donde ustedes se pueden dar cuenta, cuando ustedes hagan sus cálculos del índice K, si no les da un número entre 1 y 10, aquí dice que con un valor mayor a 10 se puede considerar que se puede despreciar el cálculo, pero ya en la realidad, si el índice K les da mayor a 10, significa que algo están haciendo mal o calcularon mal esa altura H y por ende no les está dando ese valor de 1 a 10. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. ¿Dudas o preguntas? No, profe. Ok. Una vez que calculamos el índice de local A, vamos a determinar los coeficientes de reflexión. Aquí nosotros vamos a manejar diferentes coeficientes de reflexión para el techo, para la pared y para el suelo. En este caso, en el techo vamos a tener colores blanco o muy claro, vamos a tener claro y vamos a tener medio. Normalmente, muchachos, aquí hay que hacer la aclaración entre el blanco y el claro. Hay ocasiones en que el color del techo pues puede ser un color ostión, un color amarillo muy tenue, entonces ahí entraría en la parte de claro. Solamente que sea blanco o sea, como dice, muy claro, van a ocupar este factor de 0.7. Medio, pues ya son colores, a lo mejor hay empresas o hay lugares pues, donde ponen a lo mejor un color verde, un color que ya no es tan claro y ahí vamos a poner un coeficiente de reflexión de 0.3. Para las paredes, de igual manera, tenemos lo que es claro, medio y oscuro. Hay locales, somos un ejemplo de un local, pues puede ser a lo mejor una boutique donde pintan las paredes de negro para que sobresalgan los colores de la ropa y ahí para poder sacar el factor de reflexión. Si recuerdan las clases del primer parcial, es importante que la luz que salga de esa lámpara, ver cuánto se va a reflejar en las paredes y en el techo y cuánto lo va a absorber. Por eso es importante tener los coeficientes de reflexión. Y el suelo, pues no, aquí no tenemos de dos, claro o oscuro. Entonces, aquí dependiendo de la actividad, ustedes van a tener que elegir estos factores de reflexión. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profesor. Sí. Ok. Continuando con la presentación, ya que tenemos también estos parámetros, también les dejé que descargaran unas hojas. ¿Para qué nos sirve el índice K y para qué nos sirven los factores de utilización? Para saber lo que le llamamos el factor de utilización. Ese factor de utilización normalmente te lo da el fabricante. Estas tablas como las que se ven ahí en pantalla, te las da el fabricante de lámparas para saber el coeficiente de utilización de su lámpara. Y aquí, ¿qué es lo único que van a hacer? Van a interpolar. Aquí en la primera parte de la tabla viene el factor de reflexión de techo. Para este ejemplo escogieron 0.5. ¿Qué quiere decir? Que si me regreso aquí, significa que el techo es de color claro. Luego aquí viene el factor de reflexión de pared. Aquí ellos pusieron 0.1. Quiere decir que en ese ejemplo la pared es un color oscuro. Y el índice K, que también previamente calculamos, pues lo tenemos en esta parte. Y lo único que es interpolar. Aquí tenemos la reflexión de techo con 0.5, tenemos las otras tres reflexiones de pared, tenemos la de 0.1 y el índice K que les da el valor de 4. Aquí tenemos el coeficiente de utilización, que en este caso sería 0.52. Ahorita que hagamos el primer ejemplo, creo que va a quedar más claro esa parte. ¿Cómo vamos a determinar el coeficiente de utilización? Pues por medio de tablas que vienen o que nos entrega el fabricante. Esas tablas también ya se las dejé ahí en Classroom, que vendría siendo esta tablita que está aquí en un archivo de Word. De aquí ustedes van a encontrar esos coeficientes de utilización. Dependiendo del modelo de la lámpara, aquí viene el nombre de la lámpara, aquí viene lo que es, esta parte es el índice K, que viene de 0 a 10, que nos dice que es un número comprendido de 0 a 10. Aquí está el de pared, los coeficientes de utilización de la pared, perdón, del techo, y aquí abajo vienen los de la pared. Ahorita vamos a ver en el ejemplo cómo vamos a ocupar estas tablas. ¿De dónde voy a obtener ese coeficiente? De las tablas que ya tienen en este formato que ya les subí a Classroom. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Ok. Sale, continuamos, muchachos. Una vez que yo ya tengo este coeficiente de utilización,
voy a saber o necesito un factor de mantenimiento. En este caso, dependiendo del local, pues voy a ver si el mantenimiento, o sea, si tengo un ambiente sucio o limpio. Aquí va a depender de dónde se van a instalar estas lámparas. Estamos en un taller de torno o en un taller mecánico, pues voy a tener un ambiente sucio. Ahí tendría que ocupar un factor de mantenimiento de 0.6 y si fuera a lo mejor un lugar de oficinas, a lo mejor un área de proyección, un área de dibujo, pues tendría un factor de mantenimiento limpio y ahí ocuparía el factor de 0.8. ¿Sale? Una vez con todos estos datos, voy a calcular lo que se le llama el flujo total de ese cuarto, donde el flujo total va a ser igual a E, que va a ser la iluminancia media deseada, que la sacamos de la norma. Ese va a ser igual a la superficie del plano de trabajo. Ese sí la podemos calcular, esa superficie. N es el factor de utilización, que es el que vamos a obtener de la tabla, y FM es el factor de mantenimiento. Entonces, lo primero que nosotros debemos de calcular es este flujo total para saber cuánto flujo necesito para iluminar ese cuarto. Una vez que calcule este flujo, yo voy a calcular ahora sí el número de lámparas, donde N es el número de lámparas que va a necesitar ese cuarto y este va a ser igual al flujo total, que es el flujo que estoy calculando, entre el flujo luminoso de cada lámpara. Aquí el dato es de dónde saco ese flujo luminoso de cada lámpara, pues del fabricante. Aquí si yo acerco el PDF, déjeme darle un poquito más de zoom, esos PDFs ya los tienen. Normalmente, muchachos, aquí viene ese flujo. Si yo voy a ocupar esta lámpara, aquí viene el flujo luminoso, que en este caso es de 3600 lúmenes, viene la potencia que es de 40 watts, y también hay que saber, en este caso, el voltaje que requiere. Pero ese flujo de las lámparas, ¿de dónde lo voy a obtener? Aquí del fabricante. Aquí viene flujo luminoso, 3600 lúmenes. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Ok. ¿Se entiende lo que tiene, se entiende el proceso del método de Lumen, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Profesor, ¿me podría mostrar otra vez la presentación del cálculo? ¿Este o el anterior? Ese, por favor. ¿Ya lo tienen ahí, muchachos? ¿Ya lo puedo quitar, chicos? Ok. Sale, muchachos. Voy a empezar a hacer el ejercicio. Apúntenlo por ahí, por favor. Este es el ejemplo que vamos a realizar. El primer ejemplo, vamos a hacer una escuela, vamos a hacer un salón de clases. El salón de clases tiene una altura de 3 metros, tiene un ancho de 4 y tiene un largo de 7. ¿Sale? Ahí impriman su pantalla, por favor. Con este ejemplo voy a iniciar. Es una escuela donde hay un salón de clases, tiene una altura de 3 metros, tiene un ancho de 4 y tiene un largo de 7. Es lo único que necesitamos. ¿Ya puedo dejar de presentar la pantalla, muchachos? Yo, profe. Ok. Vamos entonces a empezar a hacer el ejercicio. Voy aquí a dividir la pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Si no, lo hago de manera individual. Déjenme poner aquí la pantalla y voy a sacar el formatito de Word que les mostré y que ya tienen descargado. Yo me di a la tarea, muchachos, de tener este formato para que se les haga más fácil sacarlo del método de Lumen. Vamos a ir siguiendo la presentación y vamos a ir haciendo los datos para que vean de dónde sale. Lo primero que nos piden son los datos de entrada, ¿no? El alto, en nuestro ejemplo, entonces aquí le vamos a poner que ese salón es de 3 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. El largo, en este caso, ¿de cuánto era el largo que era B? 7 metros. 7 metros. Entonces yo voy a ir llenando este formatito, 7 metros. ¿El ancho de cuánto era? ¿De cuánto era el 4 metros. 4 metros? Muy bien. 4. Ok, listos. Ya tenemos nuestros datos de entrada. Alto, largo y ancho. Aquí está A, aquí está B y aquí vamos a tener, como es un salón y quedamos que estas bancas van a tener una altura estándar, pues vamos a manejar como altura de superficie de trabajo 0.85 metros. Ahora,
Si me regreso aquí a la presentación, entonces me dice que es una escuela, un salón de clases. Ahora voy con la siguiente parte de la presentación. Me pide determinar el nivel de iluminación media EM. ¿De dónde voy a obtener ese valor? Quedamos que lo vamos a obtener de los niveles de iluminación en México. Busco donde esté escuelas y aquí viene salón de clases. ¿Qué nivel tengo o qué nivel requiero? 400. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Se profe. entiende de dónde voy a sacar ese nivel de iluminación? Acuérdense, nos vamos a ir al SMMI, ¿sale? Entonces aquí, ¿cuál es el nivel de iluminancia que yo requiero? 400 luxes, ¿sale? Y ya tengo mi nivel de iluminancia. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí, muchachos, es lo complicado de hacer cálculos de alumbrado. Normalmente, muchachos, el seleccionar la lámpara depende mucho de ustedes. Aquí no hay una regla que te diga, mira, para una escuela requiere, no. Siempre y cuando, hoy en día la mayoría mete lámparas LED, pero sí es importante que ustedes escojan un tipo de lámpara que sea adecuado para el trabajo que vayas a realizar. Es por eso y fue importante que ustedes hicieran la investigación de todos los tipos de lámparas, porque van a depender del trabajo que vaya a realizar. Ahora, punto importante, si no conociera, normalmente los catálogos, muchachos, se los llevan de la mano. El catálogo de alumbrado son muy nobles. Normalmente, si entran a las páginas de estas marcas, yo ya les descargué los catálogos, pero si ustedes entran a la página, ahí viene, ¿no? Tipo de lámpara interior decorativo, suspendido, incluso en algunas páginas viene, somos aquí, para oficinas, pues necesitamos este tipo de lámparas. De uso industrial, tienes este tipo de lámparas. De uso general, entonces, aquí esta parte del curso, muchachos, no hay una regla aquí. Nosotros los proyectistas decimos que hay que tener mucho feeling para poder elegir el tipo de lámpara que yo quiero. Ahí sí te tienes que basar mucho en los catálogos que se presentan o que tengan a la mano para saber cuál lámpara voy a escoger. Ahora, esa lámpara yo la voy a escoger y se la tengo que mostrar al cliente para ver si está de acuerdo. Hay ocasiones que dependiendo del trabajo que ustedes vayan a realizar, aquí voy a hacer un ejemplo, somos todas las agencias de autos, grupo Walmart, Aurrera, ellos te ahorran alguna parte si ustedes hacen un proyecto de iluminación de ese tipo de empresas, ya sea agencias de autos o centros comerciales como Walmart, Sam's o Costco, ellos te dan algo que se les llama guías mecánicas. Ellos te dicen, mira, yo ya sé que en todos mis locales voy a manejar el mismo tipo de lámpara con la misma marca. Pues a ti te ahorran el trabajo porque a ellos ya te dan la característica de la lámpara, la marca, y tú lo único que tienes que hacer es el cálculo para saber cuántas lámparas va a necesitar ese local. Pero cuando no, pues obviamente ahí sí tienes que tener la creatividad de poder seleccionar la lámpara más adecuada. ¿Queda claro, muchachos? ¿Se entiende este punto? Que los ejercicios que ustedes van a realizar, eso va a ser lo complicado, que ustedes van a tener que escoger el tipo de lámpara y me lo van a tener que enseñar a mí. Y en base a eso les voy a decir si su ejercicio estuvo bien o estuvo mal, de acuerdo a la actividad que vayan a realizar. ¿Queda claro, muchachos? ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. Entonces, en tipo de lámpara, pues yo necesito saber qué tipo de lámpara. Yo me voy a basar aquí a este catálogo y yo observo que esta lámpara sí la puedo aplicar para un salón de clases. Ahí se ve como unas oficinas, pero pues es de uso general. Pues necesito aquí el flujo luminoso. Esta lámpara consume 40 watts y se conecta a 127 volts. Entonces aquí le voy a poner qué voltaje. Tengo voltaje de 127 volts. ¿Cuántos luxes? En este caso son 3600, que es lo que nos da la lámpara. Y ya. Cuando tenemos sistema de alumbrado, como aquí es una sola lámpara, pues aquí le ponemos que no, o NA, sin sistema de alumbrado, ¿no? Aquí no lo tenemos. ¿Dudas o preguntas, muchachos? Con esta primer parte de los datos que necesitamos. ¿Se entendió cómo sacarlo? ¿Se entendió cómo usar el formato, ¿Puede muchachos? repetir?
¿Qué puedo repetir? El de luz, por favor. ¿El de los luxes? A ver, es que no Sí. escuché. ¿Sí? Ah, ok. A ver, ¿de dónde vamos a sacar? Ojo, si nos vamos aquí a la presentación, antes de esto nos pide escoger el tipo de lámpara. Quedamos que el tipo de lámpara, estos datos de dónde los voy a obtener, de el fabricante. Quedamos que aquí del fabricante ustedes se pueden basar en él para ver el tipo de trabajo y el fabricante les va a decir pues, prácticamente qué lámparas se pueden instalar en cualquier lugar. Desde lámparas decorativas, lámparas para oficinas, todo se los da el fabricante. En este caso yo aquí para el ejemplo que es el salón de clases, yo voy a ocupar esta lámpara que la saqué del catálogo de Tecnolite y aquí viene el flujo que es de 3600. Viene la potencia y aquí arribita pues viene el voltaje de 127 volts. Entonces aquí yo le pongo ese valor de 3600, el voltaje, y acuérdense, si fuera el caso que ocuparan tubos fluorescentes, se le llama sistema porque cada tubo da un valor de flujo en este caso. Si yo a ese gabinete le voy a agregar 4 tubos, pues aquí tendría que decir que el sistema de alumbrado va a ser un gabinete con 4 tubos, con 3 tubos o con 2 tubos. En este caso, si ustedes ven la lámpara que yo seleccioné, pues no trae tubos, ¿no? Simplemente es un panel que te da ese nivel de iluminación. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profesor. Sí, gracias. Ok. Ahora de aquí, muchachos, vamos a llenar esta parte, pero vamos a tomar en cuenta, si nos vamos aquí a la presentación, en cuestión de las alturas, nos piden calcular, en este caso, la altura del plano de trabajo H. Pero me voy a ir a la referencia que me dice que para locales, oficinas, viviendas y aulas, la lámpara tiene que estar colgado lo más alto posible. Entonces, en ese momento, la altura, en este caso, total, aquí ya lo tengo, que es de 3 metros, que tenemos como altura total. ¿Cuánto valdría H, muchachos, si la altura total es de 3 metros? ¿Cuánto valdría H? Ojo, no podemos ocupar estas fórmulas, puesto que aquí me dicen que es lo más alto posible. Entonces, ¿cuánto valdría H, chicos? ¿Qué tendríamos que hacer? Sería una altura de 2.15 ¿Por qué 2.15, señorita? porque es de 3 metros y se le quita el 0.85 de la mesa que regularmente es la medida. Muy bien, es correcto. Muy bien, señorita. Entonces, aquí nuestra altura H, como nos dice que para oficinas, viviendas y aulas es lo más alto posible, pues yo tengo mi altura total que es H, y entonces en ese momento, H', perdón, entonces H, ¿cuánto va a valer? 2.15, que es que a estos 3 metros le resto mi altura de trabajo. ¿Se entiende, muchachos? ¿Cómo se hizo? Sí, profe. ¿Dudas o preguntas? No, profe. Ok. En automático D y D', pues en ese momento ahorita no me interesan, ya tengo los valores que yo requiero. Y ahora me voy al siguiente punto de la presentación, que es calcular el índice K. Aquí también ya les puse la imagen y las fórmulas y hay que calcular ese índice.
Continuemos. ¿Sí me escuchan bien, muchachos? Sí, profe. Ok. Vamos a calcular entonces el índice K. ¿Me ayudan? Si por favor me pueden ayudar a calcularlo. ¿Qué nos dice la fórmula? Que el índice K es igual a A por B. En este caso, A es el ancho. ¿Cuánto teníamos de ancho, muchachos? 4. 4 por el largo, ¿no? Que en este caso es B, que sería de 7 metros. A por B. Y todo esto entre H, que en este caso ya lo calculamos que era de 2.15. Y esto va a multiplicar a la suma de A más B, que sería 4 más 7. ¿Y cuánto nos da el índice K, muchachos? ¿Cuánto nos da ese índice K? ¿Cuánto da, chicos? Es entre, ¿verdad, profe? Ah, es entre. Ah, 1.18. Ok, correcto. Entonces esto es igual a 1.18. 30. Muy bien. ¿Dudas o preguntas de cómo calculé el índice K, muchachos? no, profe. Ok. Continuamos con la presentación y hacemos nuestro cálculo. Posterior al índice K, tenemos que calcular o conocer nuestros coeficientes de reflexión. En este caso, en un salón, muchachos, el color del techo pues, es un color blanco, entonces aquí pondría 0.7. El de la pared sería también, normalmente el salón de clases las paredes también son blancas, entonces pondría 0.5. Y el del suelo, que en este caso el suelo de un salón de clases pues, también es claro, pondría 0.3. ¿Se entiende, muchachos, de cómo obtuve esos coeficientes de reflexión? ¿Puede repetirlo, por favor? Por Ok. favor. Los coeficientes de reflexión, ¿cómo los voy a obtener? Acuérdense que va a depender de la actividad que nosotros vamos a realizar. Para este ejemplo, pues es un salón de clases. Si ustedes recuerdan los salones de la Wilfrido Maciú, pues el techo era en color blanco y las paredes también eran en color blanco. Entonces, la parte del techo, pues aquí viene para blanco muy claro, 0.7. Para la pared, pues también es un color claro, 0.5. Y el suelo, pues también se dan cuenta o recuerdan, el mosaico también era de un color claro, no era un color oscuro. Entonces ahí pues tenemos que el suelo sería 0.3. ¿Se entiende, muchachos? Sí, ya se Sí. entendió. Ok, vientos. Una vez que ya tengo yo esos coeficientes, muchachos, ahora sí tengo que determinar mi factor de utilización, que es el que tengo ahí. ¿Cómo lo voy a realizar? Necesito el índice K, necesito estos tres coeficientes y para eso voy a regresar a la parte del catálogo. Observen, la lámpara es una lámpara lisa, es una lámpara rectangular lisa y la voy a buscar en las tablas que ustedes tienen, que ya les puse ahí en Classroom, donde aquí vienen varios tipos de lámparas que yo voy a ocupar, que en este caso, aquí vienen esos coeficientes de utilización, 80, 70, 5, 30 y 10. Entonces, nosotros si observamos, tenemos como techo 0.7. Entonces, si yo busco en las hojas, voy a estar ubicado en la segunda columna porque sería del 70%. ¿Estamos de acuerdo? Voy a buscar esa lámpara similar. Yo empiezo a buscar y aquí, no, pues esta es un gabinete cuadrado, este es un gabinete envuelto, no me sirve. Empiezo a buscar y si observan, la lámpara que se asemeja a la que yo estoy utilizando
es cualquiera de estas dos lámparas, ¿no? La 40 o la 41, que tienen un difusor liso. Si yo regreso aquí aquí al fabricante, se dan cuenta, el difusor o la parte de la lámpara es liso. Entonces yo voy a ocupar esta lámpara, vamos a poner la 41, y voy a saber o voy a ocupar en dónde voy a tener esos valores. ¿Se entiende cómo seleccioné la lámpara aquí en estas tablas, muchachos? ¿Lo puedo volver a repetir, profe? Ok. Dependiendo del modelo de la lámpara, si ustedes observan, yo escogí esta lámpara que tiene un acabado liso o el difusor es liso. En base a esta característica, yo voy a empezar en todas las tablas que yo les di. Hay diferentes tipos de lámparas, campanas, lámparas con rejilla, así vienen en los catálogos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues me voy a dar cuenta y veo, de todas las lámparas que vienen aquí en estas tablas, pues la que más se asemeja son estos tres modelos, que es el 40, el 38, el 40, el 40, perdón, 41 y 42. Ustedes pueden ocupar cualquiera de los tres, no va a haber tanta diferencia. Yo voy a ocupar el 41. ¿Se entiende cómo ocuparlo, muchachos? Profe, Mande. ¿de dónde salieron esas tablas? ¿En qué parte de Estas Classroom? tablas ya yo se las di, muchachos. Estas tablas ya las tienen ahí en el muro de Classroom también. De hecho, el título de la tabla dice tablas de coeficientes de utilización, que es lo que nosotros debemos de encontrar. Estas tablas ya las tienen ahí en el muro de Classroom, muchachos. Los documentos que nos acaba de mandar, ¿no, profe? En los documentos que les acabo de mandar. Sí, en todos estos documentos aquí vienen. ¿Sale? No lo veo, la verdad. A ver, déjame ver. Creo que sí me faltó. Bueno, ahorita se la subo. Profe, creo que no subió esas. Sí, tienen razón. Ahorita lo subo, muchachos. Qué bueno que ahorita les subo estas tablas. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Ok. Ya tenemos aquí el modelo. Yo voy a ocupar el 41. Ahora tengo que interpolar como viene aquí en la presentación. Factor de reflexión de techo, factor de reflexión de pared, y de este lado viene el índice K. Yo aquí recuerden esos datos, 0.7 de pared, 0.7 de techo, 0.5 de pared, y nuestro índice K es 1.18. Cuando te da un valor decimal, siempre te vas a ir al inmediato superior. Entonces yo voy aquí a mi tabla, aquí tengo mis números, aquí se dan cuenta viene 0, 1, 2, 3, 4 hasta 10. A mí me dio 1.18, yo me voy a ir al inmediato superior, que es 2. Ahora, ¿dónde voy a encontrar? Aquí en las tablas, hasta arriba, vienen los títulos o las tablas, los porcentajes. Si se dan cuenta, nosotros tenemos 0.7. Si lo sacamos en porcentaje, sería un 70% de reflexión en techo. Yo voy a estar ubicado en estas tres columnas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, muchachos, o no? Profesor. Ok. Aquí este 70, ¿de dónde lo saqué? Si regreso aquí a mi archivito de Word, entonces de techo tengo 0.7. Si lo transformo en porcentaje, sería el 70%. Luego el de pared es el que tengo aquí. ¿Cuánto tengo de pared? Pues es el del 50%. Entonces, ¿dónde voy a estar ubicado? Si las pongo de izquierda a derecha, sería la columna 1, 2, 3 en la cuarta columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, muchachos, o no? Sí, profesor. Ok, entonces regreso a mi lámpara. ¿Y cuál va a ser mi coeficiente de utilización? Yo estoy aquí en el 41. Sé que tengo que ocupar la cuarta columna, que es 1, 2, 3, aquí en la cuarta columna. Y yo sé que el índice K me dio 1.18. Me voy al inmediato superior, que en este caso es 2. ¿Y cuál va a ser mi coeficiente de utilización? 0.51. ¿Se entendió, muchachos, cómo saqué el coeficiente de utilización? Sí, profe. ¿Puede volver a repetir, profe? Vuelvo a repetir. Estas tablas, muchachos, como son sacadas de los fabricantes, no todas tienen el inicio de dónde vienen los porcentajes de la reflexión de techo y de pared. Váyanse a la primera tabla. Yo estoy subiendo. Aquí en las primeras tablas, sí viene en la parte de arriba estos porcentajes.
Volvemos tantito al otro documento. Acuérdense, ¿de dónde voy a sacar esto? Ya tengo aquí los coeficientes de reflexión, 0.7, 0.5, que si lo convierto en porcentaje sería 70% y 50%. Entonces, aquí en esta tabla, primero empiezo por el del techo. ¿Qué porcentaje tengo? ¿80, 70, 50, 30 o 10? No, tengo el 70%. Entonces voy a estar ubicado aquí. Luego, de acuerdo al documento de Word que estamos llenando, quedamos que el coeficiente de pared es de 0.5. Me voy aquí a mi tabla y aquí está el 50%. Ya yo veo que entonces yo voy a ocupar la columna, la cuarta columna, ¿no? 1, 2, 3. Voy a ocupar la cuarta columna para no perder. Ahora sí, bajo a la lámpara que yo voy a seleccionar, que en este caso es la 41. Estos son los índices K, quedamos que de 0 a 10 es el índice K. Ustedes les dio un índice de 1.18. Váyanse al inmediato superior, que en este caso sería 2. Entonces, aquí me voy en 2, llego a la cuarta columna, que es la que me tiene de 70% y 50% de pared, y el coeficiente de utilización es de 0.51. Me voy otra vez a mi hojita de trabajo y aquí ya le pongo mi coeficiente de utilización es de 0.51. Y ya llené ese dato. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profesor, ya se entendió. Sí, profe. Ok. Vientos. Después de tener el coeficiente de utilización, necesito el factor de mantenimiento. Los salones de clase, muchachos, ¿son limpios o sucios? Bueno, son limpios hasta que entran ustedes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Acuérdense, ¿de qué va a depender del trabajo que van a realizar? Un salón de clases es un ambiente limpio, no tenemos grasa, polvo, algún tipo de forma que vaya a ensuciar la lámpara. Solamente le vamos a poner ambientes sucios cuando la actividad a lo mejor sea un taller mecánico, a lo mejor un taller donde tengan fresadoras, donde se genere grasa, donde se genere algún tipo de ambiente corrosivo. Ese es el concepto de estos dos factores de mantenimiento. En este caso, pues los salones pues es un ambiente limpio, entonces el factor de mantenimiento es de 0.8. ¿Sale, muchachos? sí, profesor. De hecho, como dice en el chat, es como un jueguito, son coordenadas. De hecho, sí, son coordenadas que tienen que interpolar. Nada más que hay que buscar el tipo de lámpara que vas a seleccionar. Pero el índice K, sí, si lo quieren ver así, como dicen en el chat, son buscar esas coordenadas. ¿Sale, muchachos? Ya tenemos entonces todos los elementos. Esta presentación viene aquí en este formato, ya tenemos todos los elementos. Tenemos el flujo luminoso. Vamos a calcular ahora sí ese flujo luminoso. Aquí tenemos la fórmula del flujo luminoso. ¿Cómo voy a calcular ese flujo? Pues aquí tenemos la fórmula, ¿no? Yo le voy a poner flujo, porque ahorita no se me olvidó descargar el símbolo ahí en el archivo de Word, pero ustedes lo pueden hacer en la mano. El flujo luminoso, ¿a qué va a ser igual? A E, que quedamos que es el nivel de luminancia media deseada. Quedamos que ese es el que sacamos de la norma, ya lo tenemos aquí, que es de 400, que va a multiplicar a la superficie. ¿Cómo saco la superficie, muchachos? ¿Cómo saco la superficie del plano de trabajo? ¿Cómo la calculo, muchachos? A ver, chicos, ¿cómo calculo la superficie? No me fallen, muchachos, ¿qué pasó? ¿No es la ¿Cómo medida se- estándar, profe? No, la superficie, ¿cómo calculan la superficie? Si tienen el ancho y tienen el largo, ¿no pueden calcular la superficie? Lado por lado. Pues, no es lado por lado, pero sí es 4 por 7 para saber toda la superficie total, ¿no? Abusados, muchachos. El área, ¿no, profe? El área, bueno, superficie o área, 4 por 7, ya lo tenemos. Entre, que es nuestro coeficiente de utilización, que ya lo tenemos, que es de 0.51 por el factor de mantenimiento, que en este caso es de 0.8. Y ya puedo calcular ese flujo total. ¿Cuánto les da eso, muchachos? ¿Cuánto les da? 400 por la superficie, que en este caso es el área,
4 por 7 entre 0.51 por 0.8. ¿Cuánto les da? 27,450,98. 27,450,98. Denme 4 decimales. ¿98 qué? 0,3. 0,3. Muy bien, ya tengo el flujo total. Ese es el flujo que yo tengo o debería de tener todo ese cuarto para tener un buen aprovechamiento de esos alumnos y que no tengan deslumbramiento y no tengan ningún tipo de impedimento visual para realizar las actividades. Y ya por último, aquí ya tenemos el flujo, que en este caso aquí lo pongo, que es de 27,450,9803. Y ya puedo calcular como último punto cuántas lámparas necesita ese cuarto para tener ese flujo total. Y aquí me dice que mi número de lámparas, N, que es el número de lámparas, es igual al flujo total que acabamos de calcular, que en este caso es de 27,450,9803, entre N, que es el número de lámparas por luminaria. Como nada más es una, pues es 1 por el flujo de la lámpara. En este caso ya también tenemos aquí el flujo, que sería de 3,600. Entonces, entre 3,600. ¿Y cuánto me da esto, muchachos? $7,6252. 7,6252. Esto, si lo aproximamos entonces, aproximadamente necesitamos, se van al inmediato superior, 8 luminarias para poder alumbrar esa área de trabajo. Y así entonces yo ya sé cuántas lámparas para ese local. De este tipo de lámparas necesito 8 lámparas para poder iluminar ese salón de 7 por 4 metros. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profesor. ¿Se entendió cómo se hace el método de lumen, muchachos? Sí, prof. ¿Está sencillo? No. ¿Cómo Más o no? menos. ¿Más o Sí, solo menos? que es un poco laborioso. Ya. Sí, Sí, es un es muy poco laborioso. laborioso. Hay que empezar a trabajar la parte de las tablas, muchachos. La idea de esto, creo que, no sé, a juicio de ustedes, muchachos, yo les creé este formato en Word para que se vayan guiando y vayan viendo qué son los datos que necesitan y paso a paso, pues les va a sacar el resultado final. Que yo lo que quiero saber es cuántas lámparas necesito, ¿no? 8 lámparas. Ya nada más lo que hay que hacer, muchachos, aquí las lámparas que ustedes elijan para sus ejercicios, ¿qué es lo que van a hacer o que le van a agregar a ese documento que yo por cada ejercicio, ustedes van a recortar la lámpara que seleccionaron, un ejemplo así, y ya voy al formatito de Word, y aquí abajito pego el tipo de lámpara, ¿no? Y así para que cuando ustedes me entreguen sus ejercicios, empatar la lámpara que escogieron y verificar los datos que obtuvo. ¿Sale, muchachos? Sí, profe. Ok. Les voy a poner en pantalla los ejercicios que tienen que realizar. Ahorita les pongo las tablas. Chicos, trabajen en esto, por favor, el día martes. Aváncenle, no me lo van a entregar el martes. Les voy a dar hasta el jueves para entregarlo, para que el martes resolvamos dudas, muchachos. Pero sí es importante que empiecen a hacer los ejercicios, porque seguramente va a haber dudas en cuestión de los tipos de lámparas o mover esto de los coeficientes de utilización. Por digo, es importante que en este tiempo que resta empiecen a hacer los ejercicios para que ya el día martes que nos veamos, todas las dudas que tengan sobre las lámparas, sobre alguna cuestión del método de cálculo,
las revisemos y quede claro esta parte del método de lumen. Este método lo vamos a ocupar ya de aquí a los ejercicios que hagamos hasta terminar el semestre, muchachos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Ok, muchachos. Déjenme ponérselos aquí en pantalla. Permítame un segundo. Aquí está. Listo. Déjenme darle menos zoom. Son 4 ejercicios, muchachos, que tienen que realizar. ¿Sale? Ahora, los ejercicios, muchachos, los pueden realizar en equipos de 2 personas. ¿Vale? Pónganse a trabajar en equipos de 2 personas. Así ya pueden discutir entre ustedes para ver, ojo, de 2 personas. Lo pueden hacer individual o máximo 2 personas. ¿Vale? Son 4 ejercicios, un taller mecánico, unas oficinas, manufactura de automóviles y consultorio dental. Como dato para los ejercicios, muchachos, cuando la longitud sea mayor a 3 metros, ya tienen que calcular esa altura H. ¿Qué es lo agregado que tienen que buscar? Somos de un consultorio dental, tendrían que buscar en internet cuánto mide la mesa de trabajo donde hacen el trabajo el dentista. De todas estas, en cuestión de oficinas, pues no hay problema, ¿no? Pueden ocupar .85. Pero de los otros 3 ejercicios, aparte de eso, tienen que buscar cuáles son las alturas de trabajo que se requieren para ese trabajo. ¿Se entiende, muchachos, qué tienen que hacer de actividad? No lo quiero apresurar, pero si en dado caso que entre martes y jueves no lo terminemos, pero sí quiero que el próximo martes y el jueves salgan dudas, muchachos, porque no me gustaría que llegue el martes y muchachos, ¿nadie tiene dudas? No, bueno, pues sigan trabajando. Y cuando me envíen sus trabajos, no tengan ni la más remota idea de qué entregar, porque parte fuerte de la calificación de este tercer parcial son estos ejercicios. Quiero tomarme el tiempo para que ustedes los hagan bien. El martes vamos a tener nuestra primera sesión de dudas y preguntas. Oiga, profe, no entendí esta parte o a qué se refiere con esto. Y ya empecemos a que ustedes empiecen a familiarizarse con este trabajo. Lo aclaro, muchachos, porque los que entren a quinto semestre, esto es parte de lo que también van a ver en quinto semestre. Sí es importante que ya lo tengan bien definido el método de lumen porque también lo van a ocupar en quinto semestre. Y quiero tardarme lo suficiente para que quien les dé clase el quinto semestre no le vaya a decir, pues es que el profe no lo vio o no nos los enseñó bien. Quiero que lo entendamos bien. Ya les di el primer ejemplo. Pónganse a trabajar en lo que resta de esta clase y el día martes espero que estén llenos de dudas para empezar a ver cuál es la falla o cuál es la duda. ¿Queda claro, grupo? Sí, profe. Profesor. Sí, profe. ¿Alguna duda o pregunta con lo que tienen que realizar? Sí, profesor. Entonces, para un taller mecánico y un consultorio dental, ¿tenemos que buscar la altura del área de trabajo? Es correcto. Tanto el Ah, inciso B, la oficina, no hay problema, ¿no? .85. Pero para el taller mecánico, la manufactura de automóviles y el consultorio dental, tendrían que buscar esa altura de trabajo. ¿Sale? sí, profesor, gracias. Hágalo en equipos de 2 personas, muchachos, para que dialoguen con su compañero y vean que estas lámparas, toda la información la tienen ya en el muro de Classroom. Ahorita terminando la sesión, les subo las tablas que quedaron pendientes y ahorita les abro la actividad. A la actividad no le voy a poner fecha de entrega, por lo que espero que trabajemos bien, muchachos, y que resuelvan. Si el día martes llega y nadie tiene dudas, pues el martes les subo la fecha de cierre de actividad para el próximo jueves. ¿Queda claro? Sí. Sale, chicos. Entonces, tomen la impresión de pantalla. Tomos ahorita les genero la actividad con el PDF en Classroom y les subo las tablas. Les vuelvo a mostrar aquí en el muro de Classroom. Viene todo lo que necesitan. Vienen los 3 catálogos, viene la hoja el formatito que les mostré, vienen los niveles de iluminación y ustedes le imprimieron pantalla a todas las presentaciones que vimos el día de hoy.
Y ya nada más como dato agregado, no se les olvide instalar su programa que vamos a ocupar. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Bien, entonces, muchachos, entonces pónganse a trabajar en esos ejercicios y nos conectamos el próximo martes a las 7 de la mañana. Vale, profe, nos vemos. Sale, muchachos. Nos vemos, Que profe. tengan buena tarde. Profe, se me cuida. Gracias. Igualmente, hasta luego. Buena tarde. Cuídese, profe. Profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego.